Einar Grimsby había crecido entre las montañas del norte de Noruega, donde los inviernos eran largos, los días cortos, y el frío, casi impenetrable. Desde niño, las cumbres nevadas de los Alpes escandinavos habían sido su refugio y su mayor desafío. Mientras otros niños jugaban en las planicies o se entretenían con las tareas diarias de la granja, Einar siempre encontraba alguna excusa para alejarse y explorar las escarpadas montañas que rodeaban su hogar. La madre de Einar, Greta, solía contar que incluso cuando él era solo un niño, corría hacia las colinas en lugar de refugiarse en la calidez del hogar durante las tormentas. Siempre lo encontrábamos trepando las rocas o espiando el horizonte como si algo lo llamara desde más allá, decía con una mezcla de orgullo y preocupación. Era un niño inquieto, siempre buscando el próximo reto, siempre mirando hacia lo más alto. A medida que creció, su fascinación por las montañas se convirtió en una obsesión. No bastaba con escalar las cumbres cercanas, necesitaba más. Sus ojos se dirigieron a los Alpes suizos, al Cáucaso y a los Andes. Cada vez que leía sobre una nueva montaña en algún rincón remoto del planeta, sus dedos temblaban de emoción. Por las noches, se encerraba en su cuarto a trazar mapas y a estudiar las rutas más desafiantes. No le importaba la fama, pero sí la gloria personal de conquistar lo inalcanzable. En el pueblo, la gente lo veía como alguien distinto. Aunque no era de hablar mucho sobre sí mismo, su actitud segura y su forma de caminar siempre recto lo distinguían. Algunos lo admiraban por su determinación, otros lo consideraban arrogante y temerario. Einar vive con la cabeza en las nubes, literalmente, bromeaba a menudo el viejo pescador Sven, un hombre que había pasado su vida enfrentando las tormentas del mar, pero que nunca entendió por qué alguien elegiría voluntariamente luchar contra las montañas. A Einar no le importaba lo que los demás pensaran. Para él, el mundo estaba hecho de dos tipos de personas, aquellos que se conformaban con lo fácil y aquellos que buscaban siempre ir más allá. Al cumplir los 20 años, Einar ya había escalado varias de las montañas más difíciles de Europa. Sin embargo, siempre sentía que había algo más grande que lo esperaba. Fue en una de esas noches, mientras revisaba un viejo diario de exploradores, cuando descubrió una pequeña anotación sobre una montaña llamada Sangura. A simple vista, la descripción era escueta, una colosal montaña situada en la frontera entre la India y un misterioso reino aislado llamado Nómara. Pocos occidentales habían oído hablar de ese lugar, y menos aún habían intentado adentrarse en sus tierras. El Sangura tenía una reputación formidable. A diferencia del Everest o el K2, que empezaban a atraer la atención de escaladores de todo el mundo, el Sangura permanecía en gran medida inexplorado. Nadie había alcanzado su cumbre. No era solo la altura lo que intimidaba, sino la geografía de la región. Las tormentas que barrían el área eran incesantes, y las rutas de acceso eran casi inexistentes. La montaña era una sombra en los mapas, casi un mito, mencionada apenas en los registros de exploradores británicos que la habían visto desde la distancia. Para Einar, esto fue como una llamada directa. Había escalado montañas en los Alpes, en el Cáucaso, pero el Sangura era diferente. No se trataba solo de alcanzar una cumbre difícil, se trataba de ser el primero en hacerlo. Era una montaña aún virgen, esperando ser conquistada, y Einar sabía que ese desafío estaba hecho para él. Fue entonces cuando decidió ponerse en contacto con Klaus Haller. Klaus no solo era uno de los mejores alpinistas de su época, sino también un amigo cercano de Einar, aunque eran muy distintos en personalidad. Donde Einar era impulsivo, apasionado y en busca constante de adrenalina, Klaus era más calmado, reflexivo y calculador.
Había crecido en el sur de Alemania, y su juventud había sido marcada por las tragedias familiares y la sombra creciente de la política en su país. A pesar de eso, Klaus nunca se involucró demasiado en los asuntos del Estado. Para él, la escalada era una forma de escapar de la presión y del mundo en conflicto. Cuando Einar le habló del Sangura, Klaus no mostró el mismo entusiasmo al principio. Sabía que el desafío sería extremo y que, además de la montaña, tendrían que lidiar con la incertidumbre política de la región. La Segunda Guerra Mundial estaba a punto de estallar en Europa, y ser un alemán en un territorio británico como India podría complicar las cosas. Sin embargo, la naturaleza meticulosa de Klaus lo llevó a investigar más sobre el reino de Nómara. Cuanto más leía sobre la cultura aislada de ese lugar, más intrigado se sentía. A diferencia de Einar, cuya pasión era escalar la montaña, Klaus veía la expedición también como una oportunidad para conocer una civilización oculta, un pueblo que, según los rumores, vivía en completa armonía con la naturaleza y poseía conocimientos espirituales milenarios. El plan comenzó a tomar forma. A lo largo de los siguientes meses, Einar y Klaus se dedicaron a reunir los recursos necesarios para la expedición. El equipo incluía desde cuerdas especiales y piolets de última tecnología, hasta alimentos deshidratados y equipo médico para emergencias. Sabían que tendrían que atravesar territorios remotos y hostiles, con climas impredecibles y un terreno que no les daría tregua. Aún así, nada de eso desanimaba a Einar, quien cada vez que veía una imagen del Sangura, sentía que esa montaña le pertenecía, como si el destino lo estuviera llamando. El viaje comenzó en Oslo, desde donde partieron en tren hacia el sur de Europa. Atravesaron Alemania y Austria, y cruzaron los Balcanes hasta llegar a Grecia. Desde allí, tomaron un barco hacia Alejandría, y luego, a través del canal de Suez, llegaron a la India. En cada parada, Klaus hacía una pausa para analizar el entorno, hablar con los locales, obtener información sobre lo que sucedía en el mundo. Einar, por otro lado, estaba impaciente. Su mente ya estaba en las montañas de Nómara, y cada retraso le parecía una distracción. Finalmente, llegaron a la India británica, donde contrataron guías locales y se prepararon para adentrarse en las estribaciones de Nómara. Los primeros días de la expedición fueron difíciles. El calor del valle contrastaba con las gélidas cumbres que se veían a lo lejos, y el terreno era cada vez más hostil. Al acercarse a las fronteras de Nómara, comenzaron a notar que no solo las montañas representaban un desafío. La guerra estaba estallando en Europa, y las tensiones internacionales se extendían incluso a esos rincones remotos. A medida que ascendían, los rumores sobre la situación política en Europa se volvían más preocupantes. Las noticias sobre la invasión de Polonia y el estallido de la Segunda Guerra Mundial finalmente los alcanzaron en una pequeña aldea montañosa. Para Klaus, fue un golpe. Sabía que, como alemán, su presencia en tierras británicas podría generar problemas. Einar, sin embargo, se negaba a detenerse. La guerra está allá abajo, decía, señalando hacia el horizonte. Aquí arriba, solo están las montañas. El plan era seguir, ignorar las tensiones y concentrarse en el objetivo. Pero las autoridades británicas no tardaron en intervenir. Al ser extranjeros en una región tan sensible, fueron arrestados bajo sospecha de espionaje, especialmente por la presencia de Klaus, quien, como ciudadano alemán, se encontraba bajo una intensa vigilancia. Fueron trasladados a un campamento de prisioneros en medio de las montañas, y el sueño del Sangura comenzó a desvanecerse. Einar, lleno de frustración, no podía aceptar que después de todo el esfuerzo, su destino fuera una celda fría y oscura. Klaus, por su parte, mantenía su calma habitual, pero dentro de él, sabía que esta situación era crítica. Ambos estaban atrapados en una guerra que no era la suya, a miles de kilómetros de sus hogares, y con la imponente sombra del Sangura burlándose de ellos en la distancia. Pero Einar no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Sabía que esta no podía ser la última página de su historia. Miraba cada noche el perfil de las montañas a través de las rejas del campamento, y se prometía a sí mismo que, de una forma u otra, volvería a enfrentarse al Sangura. Así comenzó a gestarse en su mente un plan audaz para escapar, porque, para él,
la única derrota real era dejar de intentarlo. La noticia de la detención de Einar y Klaus por parte de las autoridades británicas cayó sobre ellos como un golpe inesperado. En aquel campamento improvisado para prisioneros, lejos del hogar y del Sangura, sus sueños de conquistar la montaña parecían desvanecerse rápidamente. Aislados en una celda que apenas ofrecía refugio contra las gélidas noches de la India, Einar y Klaus enfrentaban una realidad que nunca habían considerado. Ya no era solo la montaña la que desafiaba su ambición, sino la guerra mundial que se desataba en Europa, una guerra que había alcanzado incluso las tierras más remotas del Himalaya. Los británicos, temerosos de la creciente presencia alemana en el sudeste asiático, mantenían a Klaus bajo una vigilancia constante. Su ciudadanía alemana lo convertía en sospechoso, sin importar que su único interés fuera el alpinismo y no la política. Los interrogatorios eran frecuentes, aunque infructuosos, y Klaus mantenía su compostura. Sabía que protestar o mostrar emociones solo lo haría parecer más sospechoso. Einar, por su parte, estaba furioso. No entendía cómo alguien podía pensar que dos alpinistas, cuyo único objetivo era llegar al Sangura, pudieran estar involucrados en espionaje. Pero no podía hacer nada más que esperar, y la paciencia nunca había sido su fuerte. Las noches en la celda parecían interminables. Cada día que pasaba, Einar sentía que la montaña se alejaba más y más de su alcance. «Nos están robando el tiempo», murmuraba Einar, mirando a través de las rejas hacia las montañas distantes. «Nos están quitando la oportunidad de hacer algo grande, Klaus. No podemos quedarnos aquí para siempre». Klaus, siempre sereno, solo asentía en silencio. Sabía que Einar tenía razón, pero también sabía que, para escapar de su situación, necesitaban algo más que rabia y frustración. Necesitaban un plan, uno meticuloso, calculado y ejecutado a la perfección. Había observado el campamento detenidamente desde el primer día. Klaus no hablaba mucho, pero lo veía todo. Sabía cuando los guardias hacían sus rondas, conocía los momentos de mayor distracción y había notado un punto en la cerca del campamento donde la vigilancia era menos estricta. Finalmente, una noche fría de otoño, cuando las montañas se cubrían de una neblina espesa, Klaus le habló a Einar de su plan. «Tenemos una oportunidad», dijo en voz baja, asegurándose de que ningún guardia escuchara. «Pero debemos ser rápidos y precisos. He visto una ruta que nos llevará a los montes, pero solo tendremos una ventana de tiempo pequeña. Si fallamos, será el fin. No hay segundas oportunidades en esto». Einar, aunque impetuoso, confiaba plenamente en Klaus. Sabía que su amigo no hablaba en vano. Durante los días siguientes, prepararon su escape en silencio. Klaus robó algunas herramientas improvisadas para abrir la cerca, mientras que Einar estudiaba el comportamiento de los guardias. Fue una espera tensa, pero sabían que no podían arriesgarse a actuar sin estar completamente preparados. La noche elegida para la fuga llegó sin que ellos hubieran pronunciado una sola palabra de más. Todo estaba en silencio, salvo por el viento que silbaba entre las tiendas del campamento y el crujido ocasional de las botas de los guardias sobre la grava. A la señal de Klaus, ambos se deslizaron fuera de su celda y avanzaron hacia la cerca del campamento. Einar, con su agilidad de montañista, subió primero, ayudando a Klaus a seguirlo. En pocos minutos, ya estaban fuera, corriendo hacia la negrura de la montaña. La fuga fue rápida, pero no sin sobresaltos. Apenas habían dejado atrás el campamento cuando las alarmas comenzaron a sonar. Los guardias se dieron cuenta de su ausencia y los buscaron frenéticamente. Sin embargo, el conocimiento del terreno de Klaus y la habilidad de Einar para moverse en la oscuridad les permitieron escabullirse hacia las colinas antes de que pudieran ser atrapados. Ya en libertad, se enfrentaban a un nuevo desafío, el vasto, inhóspito y peligroso terreno que los separaba del Sangura. No tenían guías, mapas detallados ni provisiones suficientes. Los días siguientes fueron una mezcla de angustia y esperanza. Sabían que el camino era traicionero, pero también sabían que no podían volver. El frío se intensificaba a medida que ascendían y la falta de comida comenzaba a afectar su salud. Sin embargo, la determinación de ambos era más fuerte que nunca.
En una de las primeras noches después de escapar, encontraron refugio en una cueva, donde hicieron una pequeña fogata con lo poco que encontraron. Mientras el fuego chisporroteaba, Klaus sacó un pequeño trozo de papel que había logrado salvar antes de ser arrestado, un esbozo de una posible ruta hacia Nómara, la misteriosa tierra que rodeaba el Sangura. No era mucho, pero era lo único que tenían. Nómara es nuestra única esperanza, dijo Klaus, señalando el mapa. Es una tierra aislada, protegida por las montañas. Si llegamos allí, tal vez encontremos a alguien que nos ayude a llegar al Sangura. Einar, aunque cansado, asintió. Sabía que necesitaban más que fuerza física para sobrevivir. Klaus tenía razón. Su única opción era encontrar una manera de entrar en Nómara, un reino del que apenas conocían nada, salvo que estaba protegido por montañas casi infranqueables y una cultura profundamente espiritual y aislada del mundo exterior. Los días siguientes fueron un calvario. El terreno se volvía más traicionero a cada paso, y el clima empeoraba constantemente. Una tormenta de nieve los atrapó en una de las laderas más empinadas que habían escalado hasta ese momento, y durante horas, ambos lucharon por mantenerse con vida. Las ráfagas de viento los empujaban hacia el abismo, y cada paso se hacía más peligroso que el anterior. A menudo, Einar tenía que aferrarse a las rocas con una fuerza casi sobrehumana para no ser arrastrado por el viento. Klaus, aunque más experimentado en mantener la calma, también comenzaba a mostrar signos de agotamiento. A medida que las provisiones disminuían, el hambre comenzó a hacer estragos en sus cuerpos. Apenas lograban recolectar algo de agua derritiendo nieve, y los pocos alimentos que les quedaban eran insuficientes para mantener sus energías. Las montañas que habían soñado escalar ahora se convertían en una trampa mortal. El encuentro inesperado. Fue durante una de estas interminables caminatas que, por primera vez, vieron señales de vida humana. A lo lejos, divisaron una pequeña columna de humo ascendiendo desde un valle escondido entre las montañas. Apenas se podía ver a través de la neblina y la nieve, pero fue suficiente para darles una nueva esperanza. Decidieron seguir el rastro de humo, aunque eso significara desviarse de su ruta original hacia el Sangura. Tras horas de caminar entre senderos estrechos y peligrosos, finalmente llegaron a lo que parecía ser un pequeño asentamiento. Apenas unas cuantas cabañas de piedra, cubiertas por la nieve, donde vivían pastores nómaranos. Los hombres y mujeres de Nómara eran altos, delgados y con una mirada profunda y serena. Su piel curtida por el frío mostraba que estaban acostumbrados a los rigores de la montaña, pero sus rostros, marcados por el tiempo, transmitían una paz que contrastaba con el caos y la guerra del mundo exterior. Al principio, los pastores no sabían qué pensar de los dos extranjeros que habían llegado a su puerta. Einar y Klaus, cubiertos de nieve y casi al borde de la inanición, se veían más como espectros que como hombres. Pero uno de los pastores, un anciano de aspecto noble llamado Dorje, los miró con ojos curiosos. A través de gestos y palabras fragmentadas en tibetano, lograron comunicar que venían de lejos y que necesitaban ayuda. Dorje y su familia les ofrecieron refugio en su modesta cabaña. Les dieron comida caliente, algo de té especiado, y lo más importante, un lugar para descansar. Klaus, siempre atento a los detalles, notó los símbolos religiosos que decoraban las paredes, banderas de oración, ruedas de oración tibetanas y estatuillas de deidades budistas. No cabía duda, estaban en las puertas del reino de Nómara, un lugar casi mítico para los occidentales, una tierra de monjes y montañas sagradas. Mientras Einar y Klaus recuperaban sus fuerzas, Dorje les habló de Campo, la ciudad sagrada de Nómara, donde vivía el joven Gran Larma, un líder espiritual venerado por todo el reino. Era un lugar lleno de templos y monasterios, rodeado por las montañas más altas del mundo. Allí, quizá, encontrarían la ayuda que necesitaban para alcanzar el Sangura. Pero el camino no sería fácil. Aunque el reino de Nómara estaba en paz, las sombras de la guerra comenzaban a acechar desde el sur, y los extranjeros no eran siempre bienvenidos. A pesar de las advertencias, Einar sentía que el destino lo había llevado hasta ese lugar. El Sangura estaba cerca, más cerca que nunca. Pero había algo más que empezaba a calar en su mente. Las montañas ya no eran solo su desafío personal,
sino que también simbolizaban algo más profundo, una búsqueda de significado en medio del caos del mundo. Tras varios días de recuperación en la cabaña de Dorje, Einar y Klaus se sentían lo suficientemente fuertes como para continuar su travesía. Aún debilitados por el hambre y el cansancio, pero con el corazón lleno de determinación, ambos sabían que su próximo destino era Campo, la mítica ciudad oculta en las montañas, donde esperaban obtener la ayuda necesaria para conquistar el Sangura. Sin embargo, más allá del desafío de la montaña, lo que los esperaba en Campo era un mundo desconocido, un reino apartado del tiempo y la historia, donde las reglas de la vida cotidiana eran guiadas por la espiritualidad y el equilibrio con la naturaleza. Dorje, quien se había convertido en un aliado inesperado, se ofreció a guiarlos hasta las puertas de Campo. El viaje sería largo y arduo, pero el anciano estaba acostumbrado a las rutas escarpadas y los vientos gélidos que barrían las montañas. Einar, por su parte, apenas podía contener su emoción. Cada paso que lo acercaba a Campo lo hacía sentir más cerca de su verdadero objetivo, el Sangura, esa montaña inmensa y desafiante que lo había llamado desde su niñez. Klaus, aunque compartía la ambición de Einar, estaba igualmente intrigado por el reino que estaban a punto de descubrir. Para él, Campo representaba más que una simple escala en su viaje hacia la cumbre. Era un lugar envuelto en misterio y sabiduría, un refugio espiritual en un mundo al borde del colapso. El camino a Campo no fue fácil. Las sendas se estrechaban a medida que ascendían y el frío parecía morder con más fuerza. Las montañas, siempre imponentes, parecían crecer a su alrededor, envolviéndolos en un paisaje de rocas escarpadas y nieves eternas. Dorje avanzaba con pasos seguros, como si la montaña misma lo guiara, mientras Einar y Klaus lo seguían, luchando contra el viento y las inclemencias del clima. A lo largo del camino, Dorje les contó historias sobre Campo y su gente. Según el anciano, la ciudad estaba protegida no solo por las montañas, sino por una serie de creencias espirituales que la mantenían aislada del mundo exterior. Los habitantes de Campo vivían en comunión con la naturaleza, guiados por el Gran Larma, un joven líder espiritual que, a pesar de su corta edad, era considerado una encarnación de sabiduría y compasión. En Campo, la guerra y el caos del mundo exterior parecían irrelevantes. Las preocupaciones terrenales, como la ambición y el conflicto, eran vistas como ilusiones que alejaban a las personas de su verdadero propósito, alcanzar la paz interior. A medida que escuchaba las historias de Dorje, Klaus se sentía cada vez más fascinado por la cultura de Nómara. Había oído hablar de lugares donde la espiritualidad guiaba todos los aspectos de la vida, pero nunca había pensado que pudiera presenciar uno de esos lugares en persona. Para Klaus, cuya vida había estado marcada por la política y las tragedias de su juventud, Campo representaba una oportunidad de entender una forma de vida que iba más allá de los confines de la realidad material. Sabía que la espiritualidad de Campo no sería la respuesta a todos sus problemas, pero también intuía que había algo en ese lugar que podría cambiar su forma de ver el mundo. Einar, en cambio, estaba dividido entre la fascinación por Campo y su deseo inquebrantable de conquistar el Sangura. Aunque apreciaba la oportunidad de visitar una ciudad tan legendaria, no podía evitar sentir que Campo era solo un paso más en su camino hacia la cumbre. Sin embargo, conforme avanzaban por los caminos de las montañas y se adentraban más en el territorio de Nómara, algo en su interior comenzó a cambiar. El paisaje, con su majestuosidad imponente, y las historias de Dorje sobre la paz y la armonía de Campo, empezaron a despertar en él preguntas que nunca antes se había planteado. ¿Era la conquista de la montaña su verdadero objetivo? ¿O había algo más profundo que buscaba sin saberlo? Después de varios días de ardua travesía, finalmente, en una mañana clara, la niebla se despejó y ante ellos apareció Campo, la ciudad oculta. Situada en un valle profundo, rodeada por montañas que se alzaban como guardianes naturales, la ciudad brillaba bajo la luz del sol como si estuviera hecha de oro. Desde la distancia, los edificios de piedra blanca y madera oscura parecían fundirse con el paisaje, como si la ciudad hubiera crecido orgánicamente a partir de las mismas montañas. En lo alto del valle, dominando todo el panorama, se encontraba el gran templo del Larma, un majestuoso edificio que parecía flotar entre las nubes. La belleza de Campo era indescriptible.
Los edificios estaban adornados con banderas de oración que ondeaban en el viento, y las terrazas y jardines colgantes ofrecían una vista espectacular del valle y las montañas circundantes. Desde lo alto del templo del Arma, el sonido de las campanas y los cánticos resonaba suavemente, creando una atmósfera de paz y serenidad que contrastaba con el peligroso viaje que habían emprendido. Einar, por primera vez en mucho tiempo, quedó sin palabras. La ciudad no solo era un refugio físico, sino un lugar que parecía existir en otro plano de la realidad. El silencio, roto solo por el susurro del viento y el sonido de las campanas, llenaba el aire de una quietud que parecía envolverlo todo. Klaus, por su parte, sintió una profunda conexión con el lugar. A pesar de la dureza del viaje, al llegar a campo sintió que había encontrado algo que llevaba mucho tiempo buscando, aunque no podía explicar qué era exactamente. Dorje los llevó hasta las puertas de la ciudad, donde fueron recibidos por monjes y lugareños con miradas curiosas, pero amables. Los forasteros no eran comunes en campo, pero los habitantes del lugar no eran hostiles. Después de una breve conversación con los monjes en su lengua nativa, Dorje les explicó que les permitirían quedarse por un tiempo, pero debían respetar las costumbres del lugar y mantener un bajo perfil. Tras varios días en campo, Dorje les informó que se les había concedido una audiencia con el Gran Larma. Esta noticia sorprendió tanto a Einar como a Klaus, ya que sabían que no era común que un líder espiritual tan importante recibiera a forasteros. Según Dorje, el Gran Larma había sido informado de su llegada y, al parecer, estaba interesado en conocerlos. El Gran Larma era una figura casi mítica en Nómara. Aunque era joven, apenas superaba los 20 años, se decía que poseía una sabiduría que iba más allá de su edad. Había sido reconocido desde niño como la reencarnación de un antiguo maestro espiritual, y su vida había estado dedicada al estudio y la meditación. La gente de Nómara lo veneraba no solo como líder religioso, sino también como un protector de su cultura y tradiciones. La llegada a campo fue como entrar en un sueño profundo, un lugar donde el tiempo parecía detenerse y la realidad cotidiana se desvanecía. La ciudad, enclavada entre montañas imponentes, no solo era un refugio físico, sino un santuario espiritual donde las enseñanzas y tradiciones se entrelazaban con la vida diaria. Para Einar y Klaus, cada día en campo se convertía en una lección, un viaje de autodescubrimiento en el que la montaña, el Sangura, se convirtió en un símbolo de algo más profundo que solo una conquista física. Desde el amanecer, el canto de los monjes llenaba el aire, como un suave murmullo que se alzaba por encima del viento helado. Los habitantes de campo se despertaban temprano, y Einar, aunque todavía abrumado por el cambio, se unía a ellos en su rutina diaria. Los monjes, vestidos con túnicas de colores vibrantes, comenzaban su día con rituales de meditación y oración, una práctica que parecía fluir en armonía con el entorno. Einar observaba a los monjes mientras se movían con gracia, realizando sus rituales con una dedicación y un respeto que lo impresionaban. Al principio, se sintió un intruso, un extranjero que no pertenecía a ese mundo. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas, comenzó a adaptarse a la rutina de campo. Junto a Klaus, se unió a las tareas comunitarias, ayudando en la preparación de alimentos y el cultivo de pequeños huertos que proveían a la ciudad. La vida en campo era simple, pero llena de significado. Cada tarea diaria, desde la recolección de hierbas hasta la preparación de la sopa de cebada, se realizaba con un propósito claro y un sentido de comunidad. Klaus, por su parte, se sintió atraído por la sabiduría de los monjes. Pasaba horas hablando con ellos, absorbiendo sus enseñanzas sobre el desapego y la conexión con la naturaleza. Uno de los monjes, un anciano llamado Tenzin, se convirtió en su mentor. Tenzin le enseñó sobre la meditación y cómo calmar la mente en medio del caos. La paz no se encuentra en el exterior, Einar, le dijo Tenzin una mañana, mientras observaban el amanecer desde la cima de una pequeña colina. Es un estado del ser, algo que llevamos dentro de nosotros. La montaña nos ayuda a encontrarlo, pero nunca debemos olvidar que la verdadera conquista es la de nuestro propio ser. A medida que se integraban más en la vida de campo, Einar y Klaus comenzaron a formar lazos con los habitantes. Los niños de la aldea se acercaban curiosos, atraídos por la novedad de los forasteros.
Einar, con su naturaleza juguetona, pronto se encontró organizando juegos y contando historias, ganándose el afecto de los pequeños que reían y corrían a su alrededor. Klaus, aunque más reservado, se dedicaba a aprender de los ancianos y las historias que llevaban en su memoria. A través de relatos transmitidos de generación en generación, Klaus comprendía que cada historia era un hilo en el vasto tapiz de la historia de Nómara. Una tarde, mientras Einar enseñaba a los niños a construir pequeñas figuras de nieve, una niña llamada Tassi lo observaba con admiración. Tenía una risa contagiosa y una curiosidad infinita. ¿Eres un aventurero?, le preguntó. Einar sonrió, recordando sus días en Europa, lleno de sueños de conquistas. Sí, un aventurero que busca una montaña, respondió. ¿Y tú, qué buscas? Tassi pensó por un momento, su mirada profunda y sabia para su corta edad. Busco el viento, dijo con un brillo en los ojos. El viento que lleva las historias de las montañas. Esa simple respuesta tocó el corazón de Einar. Se dio cuenta de que, a pesar de su deseo de conquistar el Sangura, había algo en el viaje, en las historias compartidas, que era igualmente valioso. Con el paso del tiempo, llegó el momento de la tan esperada audiencia con el Gran Larma. Einar y Klaus, nerviosos pero expectantes, se prepararon para conocer a la figura que era la encarnación de la sabiduría en campo. El Gran Larma era un joven de porte sereno y mirada profunda, con una calma que parecía contagiar a todos a su alrededor. Su presencia era tan poderosa que, al entrar en la sala donde los recibiría, Einar sintió una mezcla de respeto y humildad. La reunión tuvo lugar en el gran templo, un lugar que emanaba una energía única. Las paredes estaban decoradas con intrincadas pinturas que representaban historias sagradas, y el aire estaba impregnado de la fragancia del incienso. Al entrar, Einar y Klaus se inclinaron en señal de respeto. El Gran Larma los recibió con una sonrisa cálida. He oído mucho sobre ustedes, dijo con voz suave. No son solo aventureros, sino buscadores de la verdad en un mundo que ha olvidado su esencia. La conversación que siguió fue profunda y significativa. El Gran Larma habló sobre la montaña, sobre el Sangura y su simbolismo. Para él, el Sangura no era solo una cima que conquistar, sino una representación de los desafíos internos que todos enfrentamos en la vida. Cada montaña que escalamos es un reflejo de nuestras luchas internas, explicó. El verdadero logro no se encuentra en la cumbre, sino en el camino que recorremos y en lo que aprendemos sobre nosotros mismos en el proceso. Einar sintió que las palabras del Gran Larma resonaban en lo más profundo de su ser. Comenzó a darse cuenta de que su deseo de escalar el Sangura estaba impulsado por un anhelo de validación personal, un intento de demostrar su valía al mundo. Pero en su búsqueda de la cima, había olvidado lo que realmente significaba ser un aventurero, aprender, crecer y compartir. Con cada día que pasaba en campo, Einar y Klaus se enfrentaban a sus propios desafíos internos. Klaus, por su parte, se encontraba en un proceso de transformación. A medida que absorbía las enseñanzas de los monjes, comenzaba a replantear su vida anterior, sus ambiciones y lo que realmente significaba la felicidad. Había pasado años persiguiendo ideales que, al final, no le habían traído satisfacción. Su relación con Einar también evolucionó. Klaus comenzó a ver a Einar no solo como un amigo, sino como un compañero en un viaje hacia el autoconocimiento. Einar, por su parte, luchaba con la disonancia entre su deseo de conquistar el Sangura y la paz que había encontrado en campo. Durante las noches, mientras miraba las estrellas desde la cumbre de una colina cercana, se preguntaba si realmente era necesario escalar la montaña. ¿Acaso no podía encontrar un propósito en el viaje en sí? El eco de las enseñanzas del Gran Larma resonaba en su mente. La montaña era un maestro, no un enemigo. Cada paso que daba en su vida era parte de un viaje más grande, y su deseo de alcanzar la cima estaba en conflicto con su búsqueda de significado. A medida que se involucraban más en la vida de la comunidad, Einar y Klaus comenzaron a darse cuenta de que la vida en campo era un equilibrio delicado entre el trabajo y la meditación, entre el esfuerzo y el descanso. Los monjes llevaban a cabo rituales diarios que incluían la danza del fuego, donde ofrecían su energía y su gratitud a la tierra. Cada paso, cada movimiento era un recordatorio de la interconexión entre todos los seres.
Einar empezó a participar en estas danzas, y aunque al principio se sintió torpe y fuera de lugar, pronto se dejó llevar por la energía del momento, sintiendo una profunda conexión con la tierra y con los demás. Con el paso de los meses, llegó el Festival de la Cosecha, una celebración vibrante en campo. El festival era una mezcla de agradecimiento, danza y comida, donde todos los habitantes de la ciudad se unían para celebrar la abundancia de la tierra y la comunidad. Durante días, los preparativos estaban en marcha. Einar y Klaus se sintieron emocionados al participar en la creación de decoraciones, la preparación de comidas y la organización de danzas. El día del festival, la ciudad se transformó. Las calles estaban adornadas con flores y banderas de oración, y el aire estaba lleno del aroma de la comida cocinándose. La comunidad se reunió en la plaza central, donde el gran Larma ofreció un discurso conmovedor sobre la gratitud y la unidad. Hoy celebramos no solo lo que hemos cosechado, sino lo que hemos compartido, dijo. En la unión de nuestras manos y corazones encontramos la verdadera abundancia. A medida que el festival avanzaba, Einar se dejó llevar por la música y el baile. Rió y bailó junto a los lugareños, sintiendo la alegría y el amor que emanaban de cada persona. En medio de la celebración, se dio cuenta de que había encontrado un lugar donde realmente pertenecía, un espacio donde su espíritu podía ser libre. Las barreras que había construido en su vida anterior comenzaban a desvanecerse, reemplazadas por una sensación de comunidad y conexión. Klaus, observando a Einar bailar, se sintió inspirado. Aquel joven que había llegado a campo buscando una conquista ahora estaba lleno de vida y energía. Comprendió que había mucho más en la vida que los logros personales y las ambiciones egoístas. Las relaciones, el amor y la conexión con los demás eran el verdadero tesoro. Durante el festival, Klaus se acercó a Tenzin y le pidió consejo. ¿Cómo encuentro el propósito en mi vida?, preguntó. Tenzin sonrió y le respondió, el propósito no es algo que se busca, sino algo que se vive. Permítete ser, y el propósito te encontrará. La noche del festival, Einar y Klaus se sentaron juntos en la colina que había sido su refugio, mirando las estrellas brillantes que cubrían el cielo. La celebración había dejado una huella profunda en ellos, y se sentían agradecidos por la experiencia vivida. ¿Qué piensas hacer ahora?, preguntó Klaus, rompiendo el silencio. Estoy empezando a entender que no todo se trata de escalar el Sangura, respondió Einar, contemplando el horizonte. La montaña siempre estará ahí, pero lo que realmente importa es lo que he encontrado aquí en campo. Quizás, en lugar de una conquista, deba ver esto como un viaje de autoconocimiento. Klaus asintió, sintiendo que su amigo estaba en un camino de transformación. Ambos comprendieron que, aunque sus ambiciones iniciales los habían llevado a este lugar, era la vida en campo la que realmente les estaba enseñando lo que significaba ser verdaderamente libres. La montaña, lejos de ser un enemigo, se había convertido en un símbolo de los desafíos personales que debían enfrentar. Con la paz en sus corazones y la certeza de que su viaje estaba lejos de haber terminado, Einar y Klaus se acomodaron bajo el manto estrellado, sintiendo que, a pesar de todo, habían encontrado un hogar en campo. La vida en la ciudad oculta no solo les ofrecía un refugio, sino que les estaba preparando para el viaje más importante de todos, el viaje hacia sus propios corazones. La tranquilidad de la vida en campo se vio interrumpida por la llegada de rumores inquietantes que comenzaron a recorrer las calles de la ciudad. Durante las noches, mientras las estrellas brillaban intensamente sobre la montaña, los murmullos sobre la expansión del imperio Sorian empezaron a filtrarse entre los habitantes. Este imperio, que había crecido en poder y ambición, había comenzado a poner sus ojos en las tierras ricas de Nómara, incluyendo la sagrada ciudad de campo. Aunque en la superficie todo parecía calmo, Einar y Klaus comenzaron a sentir la tensión en el aire, como si una sombra oscura estuviera cernida sobre la comunidad. Una mañana, mientras Einar y Klaus ayudaban en la cosecha de cebada, un grupo de mensajeros llegó a la ciudad, agotados y desaliñados. Se detuvieron en la plaza central, donde los habitantes se congregaron rápidamente, llenos de curiosidad y preocupación. El líder del grupo, un hombre de ojos intensos y voz firme llamado Rohan, se dirigió a la multitud con urgencia. Vengo de las tierras del norte, dijo, su tono grave resonando en el aire.
El Imperio Sorian está avanzando. Han invadido nuestras aldeas, y su sed de poder no tiene límites. Necesitamos unirnos para proteger lo que es nuestro. Las palabras de Rohan hicieron eco en el corazón de Einar. Su deseo de encontrar un propósito había sido guiado por la búsqueda de paz y conocimiento, pero ahora se enfrentaba a una amenaza real que podía destruir todo lo que había aprendido en campo. La comunidad, al escuchar la noticia, se dividió entre el miedo y la determinación. Algunos abogaban por la resistencia, mientras que otros querían buscar refugio en las montañas. Klaus, observando la reacción de los lugareños, sintió un torrente de emociones. Había llegado a campo buscando un sentido de paz y espiritualidad, pero ahora se encontraba en medio de una crisis que podía alterar la vida de todos. Recordó las enseñanzas del Gran Larma sobre la interconexión de todos los seres. Debemos encontrar una manera de unirnos, sugirió Klaus a Einar. La paz no se logra huyendo, sino enfrentando nuestros miedos juntos. Con el apoyo de Rohan, los habitantes de campo comenzaron a organizarse. Se establecieron reuniones diarias donde se discutía la estrategia para enfrentar la inminente amenaza del Imperio Sorian. Einar y Klaus se ofrecieron a ayudar en lo que pudieran. La comunidad, aunque pequeña, poseía una fuerza interna notable, forjada en años de vida sencilla y en la práctica de la espiritualidad. Los ancianos de campo compartieron sus conocimientos sobre tácticas de defensa y guerrilla. Mientras tanto, Rohan se convirtió en un líder carismático, uniendo a los habitantes bajo un mismo propósito. Con el apoyo de los monjes, quienes ofrecían su sabiduría y conocimiento de la guerra espiritual, la resistencia fue tomando forma. Einar y Klaus, aunque sin experiencia militar, se comprometieron a apoyar la causa de cualquier manera posible. Se unieron a grupos de vigilancia y comenzaron a entrenar en técnicas básicas de defensa. Durante las noches, mientras los monjes meditaban y los aldeanos se preparaban, Einar se encontró más cerca de sus raíces. La ambición que lo había llevado a las montañas parecía desvanecerse, reemplazada por un sentido de responsabilidad hacia su nueva familia en campo. Klaus, por su parte, comenzó a ver en Einar no solo a un amigo, sino a un compañero en una lucha que iba más allá de la conquista personal. Juntos, se convertían en un símbolo de unidad y esperanza para la comunidad. Mientras la resistencia crecía, Einar comenzó a enfrentar un dilema interno. Su anhelo por la aventura y la conquista se encontraba en conflicto con su deseo de proteger la vida pacífica que había encontrado en campo. Recordaba su infancia, cuando soñaba con ser un héroe, luchando contra las injusticias y defendiendo a los indefensos. Pero ahora, enfrentaba un tipo de lucha que lo empujaba a cuestionar sus verdaderas motivaciones. Una noche, mientras contemplaba las estrellas desde la cima de una colina, Einar sintió una mezcla de emociones. Se acordó de las enseñanzas del Gran Larma sobre la paz interior. ¿Qué significa ser un héroe?, se preguntó. ¿Es la conquista de una montaña o la protección de una comunidad? La montaña que había querido escalar durante tanto tiempo parecía ahora un símbolo de su ambición egoísta. ¿Podía realmente buscar la gloria personal mientras su comunidad enfrentaba una amenaza tan grave? Al volver a la cabaña, encontró a Klaus hablando con Tenzin, quien les contaba historias de héroes de Nómara que habían luchado por la libertad de su pueblo. La verdadera valentía, decía Tenzin, no es la que se muestra en la batalla, sino la que se manifiesta en la defensa de lo que amamos. Las palabras del anciano resonaron en el corazón de Einar. Quizás la verdadera aventura no estaba en la montaña, sino en la lucha por lo que creían. Después de semanas de preparación, el día que todos temían finalmente llegó. En la mañana de un día gris, se avistaron las primeras tropas del Imperio Sorian cruzando el horizonte. Einar, Klaus y los demás se reunieron en la plaza central, donde se organizó una reunión de emergencia. Rohan les habló sobre la necesidad de mantenerse unidos y enfrentar al enemigo con valentía. No luchamos solo por nuestra tierra, sino por nuestras vidas, nuestras creencias y nuestras familias, afirmó. El grupo de resistencia se preparó, con corazones latentes y mentes enfocadas. Las mujeres y los ancianos se encargaron de proteger a los niños y los más vulnerables, mientras los hombres se organizaban en formaciones.
Einar y Klaus, armados con arcos y flechas, se colocaron en una posición estratégica en las laderas cercanas, desde donde podrían ver el avance del enemigo. Cuando las tropas del Imperio Sorian finalmente llegaron, la atmósfera era tensa. Los soldados, vestidos con armaduras oscuras, marchaban en filas ordenadas, mostrando su poder y disciplina. Einar sintió que su corazón se aceleraba. La visión de su ambición personal, de conquistar el Sangura, se desvanecía en comparación con el momento presente. La vida de su comunidad estaba en juego. El primer ataque de los Orián fue repentino. Con un grito de guerra, los soldados avanzaron hacia la plaza central, donde los defensores estaban esperando. Einar, con el arco en mano, apuntó y disparó su primera flecha. La flecha voló por el aire, y en ese instante, sintió una mezcla de terror y determinación. La realidad de la batalla lo golpeó con fuerza. Klaus, a su lado, disparaba sus propias flechas, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo. Todo lo que había aprendido en campo se ponía a prueba. La batalla se desató en medio de gritos y el sonido de metal contra metal. Einar y Klaus luchaban codo a codo, apoyándose mutuamente en una danza caótica de combate. A pesar de su falta de experiencia, los defensores de campo demostraron su valentía. La comunidad, unida por un propósito común, luchaba con una ferocidad que sorprendía a los atacantes. Los monjes, utilizando técnicas de combate espiritual, lograron desorientar a varios soldados, mientras que los aldeanos, con su conocimiento del terreno, emboscaban a los enemigos desde la espesura de los bosques cercanos. La batalla continuó durante horas, y la resistencia de campo se mantuvo firme. A pesar de las pérdidas, la comunidad no se rendía. Einar, cansado pero decidido, se adentró en el fragor de la pelea, sintiendo una conexión profunda con su gente. Cada caída, cada grito, cada momento de dolor lo acercaba más a sus compañeros de lucha. Era un recordatorio constante de lo que realmente importaba, proteger lo que amaban. Mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, el viento trajo consigo un cambio en el rumbo de la batalla. La llegada de los refuerzos de otras aldeas cercanas, quienes habían respondido al llamado de resistencia de campo, inclinó la balanza. La comunidad, unida y revitalizada, comenzó a repeler a los soldados del Imperio Sorian. Einar, con el fuego de la determinación ardiendo en su corazón, se lanzó hacia el enemigo, enfrentando cada desafío con valentía. Cuando el último soldado del Imperio Sorian se retiró, una sensación de alivio y triunfo llenó el aire. Einar y Klaus, exhaustos pero emocionados, se unieron a sus compatriotas en la plaza central, donde las risas y los gritos de victoria resonaban en la noche. A pesar de la victoria, el peso de la lucha se sentía en sus corazones. Habían perdido a algunos de los suyos, y la lucha no había terminado. Sabían que el Imperio Sorian no se detendría tan fácilmente. Einar se dio cuenta de que su vida en campo había cambiado para siempre. Las sombras del Imperio Sorian no solo representaban una amenaza física, sino también un recordatorio de la fragilidad de la paz y la necesidad de proteger lo que habían construido juntos. Con el paso de los días, la comunidad comenzó a sanar. Los monjes guiaron a los habitantes en rituales de sanación, recordando la importancia de honrar a los caídos y mantener viva la memoria de aquellos que habían luchado por su libertad. Klaus, por su parte, encontró un nuevo propósito en la comunidad. Se dedicó a trabajar con los ancianos y los niños, compartiendo historias de valentía y resistencia, mientras ayudaba a los demás a superar el trauma de la batalla. Einar, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, se comprometió a proteger a campo y a su gente, no solo de las amenazas externas, sino también de las internas. Una noche, mientras contemplaba el cielo estrellado, Einar reflexionó sobre su viaje. Había llegado a campo buscando una montaña que conquistar, pero había encontrado algo mucho más valioso, una comunidad unida por la paz y la resistencia. La lucha contra el Imperio Sorian había sido solo el comienzo de un viaje más profundo hacia la comprensión de sí mismo y de lo que realmente significaba ser un héroe. Klaus se unió a él, y juntos compartieron sus pensamientos sobre el futuro. La victoria de hoy no es el final, dijo Klaus. Es un nuevo comienzo. Debemos prepararnos para lo que venga y seguir fortaleciendo nuestros lazos. Einar asintió,
sintiendo que sus corazones latían al unísono. Habían encontrado su propósito en la vida en campo, y no estaban dispuestos a dejar que las sombras del Imperio Sorian arruinaran su hogar. La montaña Sangura, que una vez fue solo un objetivo en su búsqueda de aventuras, ahora representaba un camino de autodescubrimiento y protección. Con determinación y amor, Einar y Klaus se comprometieron a enfrentar cualquier desafío que se presentara en su camino. La historia de campo apenas comenzaba, y ellos estaban listos para ser parte de ella, en cada paso que dieran hacia el futuro. Las secuelas de la batalla contra el Imperio Sorian dejaron una huella indeleble en la comunidad de campo. Mientras la población se dedicaba a reconstruir lo que había sido dañado, una sombra más profunda comenzó a cernirse sobre el corazón de Tenzin, el anciano monje que había guiado a muchos en sus enseñanzas y prácticas espirituales. Sus ojos, una vez llenos de sabiduría y serenidad, ahora reflejaban una profunda preocupación. La reciente confrontación no solo había revelado la fragilidad de su hogar, sino que también había puesto de manifiesto una lucha interna en la que Tenzin se vio obligado a reflexionar sobre su papel en la comunidad y la naturaleza del liderazgo. Una mañana, mientras Tenzin medía las cantidades de hierbas para un ritual de sanación, un grupo de aldeanos se acercó a él con expresiones de inquietud. Entre ellos estaba Rohan, el mensajero que había alertado a la comunidad sobre la amenaza del imperio. Tenzin, comenzó Rohan, la batalla que hemos enfrentado ha fortalecido nuestra unión, pero también ha revelado la debilidad de nuestra posición. Necesitamos un líder fuerte que nos guíe en la resistencia que se avecina. ¿Qué piensas hacer? Los otros aldeanos asintieron, buscando en Tenzin la respuesta que les diera esperanza. La presión de su papel como líder espiritual se sentía como una carga pesada sobre sus hombros. Tenzin sabía que sus enseñanzas de paz y meditación eran valiosas, pero también comprendía que el tiempo de la contemplación había llegado a su fin. Era el momento de actuar. Esa noche, después de un día de intensas conversaciones y planificación, Tenzin se retiró a su habitación, donde solía meditar. El sonido de las hojas susurrantes y el aroma de incienso llenaban el aire, creando un ambiente propicio para la reflexión. Se sentó en su almohadilla, cerró los ojos y dejó que sus pensamientos fluyeran. ¿Qué significa ser un líder?, se preguntaba Tenzin. Había dedicado su vida a enseñar la importancia de la compasión y la paz, pero la guerra había llegado a sus puertas. Sus discípulos y la comunidad esperaban que asumiera el rol de un líder guerrero, pero Tenzin no se sentía preparado para tal responsabilidad. Sus enseñanzas siempre habían girado en torno a evitar el conflicto, y ahora se veía atrapado en una red de decisiones difíciles. Recordó las historias que le contaba su maestro, sobre líderes que habían hecho sacrificios en nombre de su pueblo. Se preguntó si estaba listo para hacer lo mismo. La vida en campo había transformado su manera de ver el mundo, y aunque había encontrado alegría y propósito, también había surgido la sombra de la guerra. La pregunta persistía: ¿cómo puedo servir mejor a mi comunidad? En medio de su introspección, una visión repentina atravesó su mente. Recordó una antigua profecía que había aprendido en su juventud: el corazón del guerrero no es la espada, sino la paz que lleva dentro. Aquellas palabras resonaron con fuerza en su interior. Podría ser que su papel como líder no se basara en la lucha, sino en la guía hacia una resistencia que no solo implicara fuerza física, sino también espiritual. Con esta nueva perspectiva, Tenzin decidió que la clave para enfrentar la amenaza del Imperio Sorian residía en empoderar a su comunidad. Si los habitantes de campo podían aprender a unirse no solo como guerreros, sino como seres humanos que valoran la paz y la comprensión, quizás podrían encontrar una forma de resistencia que no estuviera marcada por la violencia. Quería que sus enseñanzas ayudaran a construir una comunidad más fuerte y solidaria. Al día siguiente, Tenzin convocó a una reunión en la plaza central, donde todos los miembros de la comunidad se reunieron. El aire estaba cargado de tensión, pero también de esperanza. Mientras los aldeanos se acomodaban en un semicírculo frente a él, el anciano monje sintió la responsabilidad del momento. Queridos amigos y hermanos, comenzó Tenzin, su voz resonando en el silencio. La lucha que hemos enfrentado contra el Imperio Sorian nos ha mostrado la necesidad de ser fuertes, pero también debemos recordar que la verdadera fuerza radica en nuestros corazones. No solo en las armas que llevamos. La batalla no es solo física,
es también espiritual. Los murmullos comenzaron a correr entre la multitud. Algunos escuchaban atentamente, mientras que otros se mostraban escépticos. ¿Qué propones, Tenzin?, preguntó Rohan, en un tono que mezclaba curiosidad y desafío. ¿Cómo podemos enfrentar a un enemigo tan poderoso sin armarnos hasta los dientes? Propongo que construyamos una resistencia basada en la unidad y la paz, respondió Tenzin, con determinación. Si fortalecemos nuestros lazos como comunidad, si aprendemos a trabajar juntos, seremos más que un simple grupo de guerreros. Seremos una fuerza imparable. Nos prepararemos, no solo con técnicas de combate, sino también con enseñanzas de compasión y comprensión. La propuesta de Tenzin generó una mezcla de reacciones. Algunos se mostraron entusiastas, mientras que otros seguían dudando de su enfoque. Sin embargo, a medida que compartía sus ideas sobre cómo podrían integrar la meditación y la oración en sus entrenamientos, un cambio comenzó a notarse. La comunidad empezó a ver que la resistencia podía ser algo más que una simple respuesta violenta a la invasión. Durante las semanas siguientes, se llevaron a cabo sesiones de entrenamiento que combinaban ejercicios físicos con prácticas espirituales. Los monjes de campo se unieron al esfuerzo, enseñando a los aldeanos cómo canalizar su energía a través de la meditación y la visualización. En lugar de enfocarse únicamente en el combate, los habitantes comenzaron a aprender sobre la conexión entre cuerpo, mente y espíritu. Einar y Klaus, inspirados por las enseñanzas de Tenzin, se involucraron de lleno en las prácticas. Einar se dio cuenta de que había un poder renovado en la conexión con su comunidad, y Klaus encontró un propósito en ayudar a los demás a cultivar su fuerza interior. Juntos, comenzaron a impartir estas enseñanzas a otros jóvenes de la comunidad, ayudándoles a comprender que la verdadera resistencia no se limitaba a la lucha física, sino que también incluía el crecimiento personal. Mientras Tenzin guiaba a la comunidad hacia esta nueva forma de resistencia, también se enfrentó a sus propios desafíos internos. A menudo se encontraba reflexionando sobre su decisión de liderar de esta manera. ¿Era realmente suficiente? Las dudas comenzaban a asediarlo, preguntándose si su enfoque podría considerarse una debilidad. Una noche, mientras caminaba solo por las colinas que rodeaban campo, Tenzin se encontró con una antigua cueva donde solía meditar en su juventud. Allí, se sentó en el suelo frío y comenzó a recordar sus primeros días como monje. Reflexionó sobre las enseñanzas de su maestro y cómo siempre había buscado el equilibrio entre la lucha y la paz. En ese momento, comprendió que su verdadero papel era ser un puente entre la sabiduría ancestral y la realidad del presente. Mientras tanto, la situación con el Imperio Sorian se intensificaba. Aunque la comunidad había aprendido a unirse, la amenaza seguía latente. Una mañana, mientras Tenzin enseñaba a un grupo de jóvenes sobre la meditación, se avistó un grupo de soldados Sorian en las colinas cercanas, observando con interés. El temor y la preocupación inundaron a la comunidad. Tenzin decidió que era momento de actuar. Con la esperanza de que su enfoque espiritual pudiera evitar un conflicto, se preparó para acercarse a los soldados. Sabía que podía ser arriesgado, pero sentía que era su deber como líder. En la reunión de la tarde, les habló a los aldeanos sobre su decisión. «Voy a hablar con ellos», declaró. «No para pelear, sino para entender. Tal vez podamos encontrar un camino hacia la paz». Einar y Klaus, preocupados pero admirando la valentía de Tenzin, decidieron acompañarlo. «No podemos dejarte ir solo», dijeron. «La comunidad necesita saber que estamos unidos en esto, no importa lo que pase». Cuando llegaron a la colina donde estaban los soldados, el corazón de Tenzin latía con fuerza. La imagen de los guerreros del imperio, armados y disciplinados, contrastaba con su intención de paz. Sin embargo, era crucial mostrar que Campo no se dejaría intimidar. Se acercaron lentamente, y uno de los soldados, un joven de mirada dura, se adelantó. «¿Qué quieren, monje?», preguntó con desdén. «No hay nada que negociar aquí». «Estamos aquí para entender», respondió Tenzin, con una calma que sorprendió incluso a sus compañeros. «No deseamos pelear. Venimos en busca de un diálogo». Las palabras resonaron en el aire pesado, y los soldados intercambiaron miradas. Uno de ellos, un hombre mayor con cicatrices visibles en su rostro,
pareció interesado. ¿Por qué arriesgarse al acercarse a nosotros? Sabemos que ustedes luchan. Porque la lucha no es nuestra única opción, contestó Tenzin. Hay un camino hacia la paz que puede beneficiar a ambos. No queremos más violencia. La vida de nuestros pueblos está en juego, y la guerra solo traerá sufrimiento. El soldado mayor, llamado Darek, se quedó en silencio, procesando las palabras de Tenzin. Ustedes son valientes por enfrentarse a nosotros de esta manera, dijo finalmente. Pocos lo harían. Pero la decisión de la guerra ya ha sido tomada por aquellos que están arriba. Aún así, aprecio tu esfuerzo. Tenzin sintió un pequeño atisbo de esperanza, pero sabía que el camino hacia la paz era complicado. Tal vez aún haya una oportunidad, dijo, si podemos abrir un diálogo entre nuestras comunidades. La violencia solo perpetuará un ciclo de odio. Darek, tocado por la sinceridad de Tenzin, accedió a enviar un mensaje a su comandante, buscando una posibilidad de conversación. Mientras se alejaban, Einar y Klaus sintieron que algo había cambiado. No solo habían enfrentado a los soldados, sino que habían abierto un canal de comunicación que podría cambiar el rumbo de la historia de campo. Cuando Tenzin regresó a campo, el ambiente era tenso pero expectante. Compartió lo sucedido con la comunidad, y aunque algunos seguían dudando, otros vieron un rayo de esperanza. La noticia de la posibilidad de un diálogo se extendió rápidamente, y la comunidad comenzó a prepararse para cualquier eventualidad. Tenzin se convirtió en un símbolo de paz en medio de la incertidumbre. Mientras los aldeanos continuaban sus entrenamientos, también se dedicaron a profundizar en sus prácticas espirituales, enfocándose en la meditación y la compasión. La comunidad se unía, dispuesta a enfrentar cualquier desafío, no solo con la fuerza física, sino también con la fortaleza del corazón. Con el tiempo, Darek regresó con una propuesta. Había conseguido un encuentro entre Tenzin y el comandante del Imperio Sorian. Este fue un momento decisivo para la comunidad. Tenzin sabía que debía ser firme en sus convicciones, pero también debía prepararse para la difícil tarea de enfrentar a un enemigo que había causado tanto dolor. Al día siguiente, mientras se preparaba para el encuentro, Tenzin sintió un torbellino de emociones. Reflexionó sobre el camino que había recorrido hasta ese momento y sobre cómo su papel como líder había evolucionado. Era consciente de que lo que estaba en juego era mucho más grande que él mismo, el futuro de su comunidad y la posibilidad de paz. Finalmente, mientras se alejaba de campo hacia el lugar del encuentro, Tenzin sabía que su decisión marcaría el rumbo de la historia. Ya no era solo un monje guiando a su gente hacia la paz, sino un líder que estaba dispuesto a enfrentarse a las sombras del Imperio Sorian en busca de un futuro más brillante. Con cada paso que daba, el peso de la responsabilidad se sentía menos abrumador. Tenzin había encontrado su propósito en medio del caos, y con la fe de su comunidad respaldándolo, se dirigió hacia el destino que podría cambiarlo todo. El eco de las decisiones tomadas resonó en las montañas que rodeaban campo, llevando consigo un sentido de renovación y esperanza. Tras la reunión con el comandante del Imperio Sorian, que se había llevado a cabo en un antiguo monasterio situado en una cima cercana, el clima de la comunidad se transformó. Tenzin regresó con la certeza de que habían abierto un camino hacia la paz, aunque aún existían desafíos por delante. Sin embargo, la experiencia había moldeado su espíritu y fortalecido la convicción de su gente. Las semanas siguientes a la reunión fueron un periodo de intensa actividad en campo. Tenzin, con el apoyo de Einar, Klaus y otros líderes de la comunidad, organizó una serie de encuentros entre los aldeanos y los representantes del Imperio Sorian. Las conversaciones, aunque tensas en un principio, comenzaron a mostrar signos de un entendimiento mutuo. A medida que los días se transformaban en semanas, las voces que alguna vez habían clamado por la guerra se convertían en susurros de cooperación. El imperio, que había visto a campo como una mera amenaza, comenzó a apreciar la riqueza cultural y espiritual que la comunidad representaba. Los aldeanos compartieron su conocimiento sobre la meditación, la agricultura sostenible y la sabiduría ancestral, mientras que los soldados Sorian comenzaron a comprender el significado de la paz y la unidad. Lo que una vez había sido un abismo entre dos mundos se transformó en un puente de diálogo y respeto.
Un hito significativo en este proceso fue la ceremonia de la paz, celebrada en la plaza central de campo. Fue un evento que atrajo a aldeanos y soldados por igual. Las flores decoraban el espacio, y una gran mesa se erguía en el centro, repleta de manjares y simbolizando la abundancia de la cooperación. Tenzin, junto a Darek y otros líderes de ambas comunidades, tomó la palabra, recordando la importancia de la unidad y el entendimiento. Hoy no solo celebramos un acuerdo, proclamó Tenzin. Hoy celebramos nuestra humanidad compartida. La verdadera fuerza no reside en las armas, sino en nuestra capacidad de comprender y respetar las diferencias. Estamos aquí para construir un futuro donde la guerra no tenga lugar. Las palabras de Tenzin resonaron en los corazones de todos los presentes. En medio de un ambiente festivo, se llevaron a cabo danzas y rituales, uniendo a los dos pueblos en un mismo espíritu. El sonido de tambores y el canto de las voces llenaron el aire, simbolizando la esperanza de un nuevo comienzo. Las risas y las sonrisas comenzaron a desvanecer las cicatrices del pasado, y las antiguas divisiones parecían desdibujarse. A medida que los meses se convirtieron en años, la relación entre Campo y el Imperio Sorian evolucionó. La colaboración entre ambas comunidades floreció, y el comercio se convirtió en un medio para fortalecer los lazos. Los antiguos rivales se convirtieron en aliados, trabajando juntos en proyectos que beneficiaban a ambos. Desde la construcción de infraestructuras hasta la organización de festivales culturales, el espíritu de colaboración se expandió como un río caudaloso. Einar y Klaus, inspirados por el cambio que estaban viviendo, decidieron establecer un centro de enseñanza en Campo. Este espacio se dedicó a la educación sobre la paz, la meditación y el entendimiento intercultural. Niños y adultos de ambas comunidades asistían a clases, aprendiendo sobre la historia, las tradiciones y el valor de la compasión. Los líderes de Campo y los representantes del Imperio Sorian trabajaron codo a codo, compartiendo sus conocimientos y experiencias, creando así un legado que perduraría por generaciones. En medio de todos estos cambios, Tenzin continuó siendo un faro de sabiduría. Con su cabello ahora canoso y sus pasos más lentos, se convirtió en un símbolo de esperanza y paz. En sus momentos de reflexión, recordaba su travesía, desde las dudas iniciales hasta el impacto que había tenido en su comunidad y más allá. La decisión que había tomado al enfrentar la adversidad se había traducido en un nuevo horizonte para su pueblo. Una noche, mientras contemplaba el cielo estrellado desde la cima de una montaña, Tenzin sintió un profundo sentido de gratitud. La paz no es solo la ausencia de guerra, reflexionó en voz alta. Es la presencia de entendimiento y amor entre los seres humanos. Su corazón estaba en paz, sabiendo que su comunidad había abrazado esta verdad. Las historias de Campo y del Imperio Sorian se transmitieron de generación en generación, y Tenzin se convirtió en una figura legendaria. Las nuevas generaciones crecieron escuchando sobre cómo un monje había enfrentado la oscuridad con luz, convirtiendo un conflicto en una oportunidad para construir puentes en lugar de muros. El legado de amor y unión perduró, y la comunidad se volvió un faro para otros que enfrentaban desafíos similares. Mientras tanto, los encuentros entre las dos comunidades continuaron, y con el tiempo, se estableció un consejo de paz, donde representantes de ambas partes discutían cuestiones, tomaban decisiones y fomentaban el entendimiento. Tenzin se convirtió en un miembro respetado de este consejo, guiando las conversaciones con su sabiduría y su visión de un futuro armonioso. Al final de su vida, Tenzin reunió a la comunidad una vez más, no para hablar de conflictos, sino para celebrar la paz. En una ceremonia emotiva, expresó su agradecimiento a todos los que habían creído en la posibilidad de un futuro mejor. Cada uno de ustedes es un guerrero de la paz, dijo, y el verdadero poder reside en su capacidad de amar y comprender a los demás. Con lágrimas en los ojos, los miembros de la comunidad compartieron historias sobre cómo su vida había cambiado gracias a Tenzin y a las decisiones que habían tomado juntos. En ese momento, Tenzin sintió que había completado su viaje. Había guiado a su comunidad a través de la oscuridad hacia la luz, y su legado viviría en cada corazón que había tocado. Con su partida, la comunidad de Campo y el Imperio Sorian se unieron en un nuevo amanecer. Cada mañana, los aldeanos y los soldados se levantaban con un propósito renovado.
Las antiguas divisiones se convirtieron en historias del pasado, y la unidad se estableció como el fundamento del futuro. El sol brillaba sobre las montañas, iluminando un camino de paz que continuaría floreciendo. La historia de Tenzin y su comunidad se convirtió en un símbolo de esperanza para todos aquellos que enfrentaban la adversidad, recordando que la paz se construye con amor y entendimiento. A través de su viaje, demostraron que incluso en medio de las sombras más profundas, siempre hay una luz que puede guiar el camino hacia un nuevo amanecer. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo disfruté crearlo para ustedes. Si les gustó, no olviden darle un me gusta y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. También me encantaría conocer su opinión, así que dejen un comentario aquí abajo y cuéntenme qué les pareció o si tienen alguna sugerencia para futuros videos. Un gran agradecimiento por su apoyo constante, su energía y sus comentarios son lo que me motiva a seguir creando. Hasta la próxima. Cuídense y mantengan esa buena vibra.